reconstruido. Capítulo 52. Cumple tus promesas. Parte 4. Los ojos de Himiko se abrieron de golpe. Retrocedió ante la luz hasta que su cabeza golpeó la parte trasera de la pared, mientras sus cadenas tintineaban suavemente en el silencio. La neblina borrosa que cubría su visión tardó en desvanecerse, aunque la mancha roja en el lado izquierdo de su vista se mantuvo obstinadamente persistente. Inclinó la cabeza para evitar mirar directamente a la luz, pero la atadura que le habían puesto alrededor de la frente la detuvo. Poco después de comenzar la tortura, sus captores se dieron cuenta de que sus colmillos no eran solo decorativos y comenzaron a sujetarla para evitar que los mordiera. De nuevo. Los dos guardias de antes seguían en la habitación con ella. Una mujer mayor con el pelo entrecano rapado a los lados, estaba sentada en una silla junto a una mesita en un rincón, jugando al solitario sola con una baraja de cartas desgastada. El otro, un hombre más joven con un bigote espeso y gafas gruesas, paseaba nervioso frente a Himiko, encadenada a la pared. La rareza de la situación la alivió en la niebla de agotamiento y dolor que la acechaba constantemente. Que hubiera gente en su celda era normal. Curious solía aparecer para burlarse de ella entre sus sesiones de entrevista, pero que los guardias se quedaran en su celda con ella era extraño. No estaba segura de cuánto tiempo llevaban allí. Era difícil calcular el tiempo cuando perdía la consciencia con frecuencia, pero dado que ambos llevaban la misma ropa que antes, estaba bastante segura de que era el mismo día. Himiko se preguntó distraídamente qué estarían esperando. No la habían torturado, ni siquiera habían hecho nada más que sentarse en la habitación con ella, así que debieron de estar esperando algo. ¿Pero qué? La habitación se sacudió violentamente. Sus cadenas resonaron mientras todo a su alrededor temblaba. Un gemido ahogado escapó de su garganta al sacudirse las heridas con el movimiento forzado. Los guardias miraron a su alrededor presas del pánico por un momento hasta que cesó el temblor. ¿Qué carajo fue eso?, preguntó el que caminaba de un lado a otro. ¿Fue un puto terremoto o algo así? ¿Te sientas?, gruñó el otro. Kami, chico, me estás estresando con tanto caminar. El líder probablemente solo está inquieto y se desquita con algunos perros. Hay quien camina de un lado a otro, hay quien aplasta cráneos. Un golpe en la puerta hizo que el guardia que caminaba de un lado a otro chillara de sorpresa. La guardia sentada rió disimuladamente. Ustedes dos, la voz de Skeptic se filtró por la puerta. ¿El prisionero está a salvo? Sí, teniente. Claro, señor, respondió el guardia sentado. No irá a ninguna parte. Los dos se quedaron inmóviles, con la mirada vidriosa y las manos colgando a los costados. Toga parpadeó con dificultad ante el repentino cambio. Por debajo de la puerta, una fina cuerda roja se deslizó en la habitación. La cuerda entró cada vez más hasta que se entrelazó formando un hombre. Toga lo reconoció vagamente como un héroe, uno de los de mayor rango. Manipuló la cerradura un momento antes de abrir la puerta. Buen trabajo, Geas. 4 héroes más irrumpieron en la sala. Uno de ellos, el de la bufanda y la máscara, comenzó a ordenar a los guardias que se esposaran con la voz de Skeptic. Otra, una chica, se dirigió hacia ella. Al acercarse, Toga se dio cuenta de que la reconocía. Era una compañera de clase de Izuku. Le tomó un segundo recordar el nombre en medio de la confusión y el dolor. Tranquila, Toga, dijo Momo. Le dedicó una sonrisa radiante. Ya llegamos. Izuku, murmuró Nemuri. Su aprendiz flotaba en el aire. Motas de polvo danzaban en el rayo de sol que se filtraba por el agujero en la calle demolida. Su capa ondeaba suavemente tras él. Su corazón se rompió al ver la expresión vacía en su rostro, como si cada pensamiento y emoción hubiera sido vaciado, dejando tras de sí un cascarón vacío. Izuku contempló la figura inconsciente de Redestro, destrozada y maltrecha, que yacía en el hormigón destrozado. Mierda, murmuró Kamui Wops en voz baja. Nemuri lo fulminó con la mirada antes de volver a centrarse en Izuku. Dio unos pasos vacilantes hacia adelante, abriéndose paso entre los escombros y probando cada escalón para ver si se rompería bajo su peso. Hola, chaval. Caminó hasta el borde del cráter donde había impactado Redestro. ¿Puedes bajar, por favor? Por un momento, pensó que no la escucharía. Simplemente flotaba allí, dolorosamente inmóvil. Finalmente, sin embargo, descendió hacia ella. Incluso mientras se movía lentamente por el aire, su mirada no se apartó de Redestro. Aquí tienes, susurró. Levantó la mano hacia Izuku, esperando a que se acercara. Te tengo.
Su mano rodeó la muñeca de Izuku y lo atrajo suavemente hacia sí hasta que finalmente pudo envolverlo en un abrazo. Con delicadeza, le apoyó la cabeza en el hombro y lo abrazó. Te tengo. Miró a Kamui Wopsigale Force por encima del hombro y señaló con la cabeza hacia el cráter. Afortunadamente, el veterano héroe desenfundó rápidamente. Los dos héroes se adentraron en el cráter y comenzaron a contener al líder del ejército de liberación de Meta. Mientras trabajaban, Nemuri se concentró en Izuku. Mientras lo abrazaba, sintió unas ganas absurdas de reír. No pudo evitar recordar al chico con el que empezó a trabajar. Era mucho más alta que aquel niño flacucho y nervioso. Pero el joven héroe al que abrazaba era apenas un poco más alto que ella, con los hombros mucho más anchos. Le rodeó los hombros con un brazo y posó el otro sobre el suyo. Aguzó el oído mientras Izuku murmuraba algo en su hombro. ¿Qué? Se apartó un poco. ¿Qué dijiste? Mi mamá. Los ojos de Izuku estaban secos. Un rastro de confusión persistía en su rostro, la primera emoción que ella veía en él desde que Redestro cayó inconsciente. Mi mamá no supo que estaba embarazada de mí hasta que mi papá ya se había ido y nunca lo volvió a ver. ¿Cómo iba a saber Redestro de mí? Mi papá ni siquiera sabía de mí. Quizás miente, sugirió. Quizás solo intentaba despistarte, meterse en tu cabeza. Sí. Sí, tal vez. Izuku no parecía convencido. Pero allí de pie, prácticamente podía ver cómo compartimentaba todo. Lo vio alejar con fuerza la confusión y el dolor de Midoriya y Izuku mientras Deku emergía. Su corazón se rompió aún más por su aprendiz y pseudo hermanito. Cuando terminara la misión, sufriría una crisis nerviosa. Solo esperaba estar allí para ayudarlo cuando sucediera. Deku bro. Gritó Kaminari desde lo alto del agujero. ¿Estás bien ahí abajo? ¿Sí? Respondió. Subo enseguida. Izuku se volvió hacia ella. La sonrisa de confianza que ya se dibujaba en sus labios se apagó al llegar a sus ojos. El deber llama, Sensei. Izuku. La mano de Nemuri lo agarró de la muñeca antes de que pudiera salir volando. Lo miró a los ojos, implorante. Ve a terminar esto. Y cuando termines, estaré aquí para ti. ¿De acuerdo? La sonrisa de Izuku se desvaneció. Le dedicó un solemne asentimiento. A regañadientes, Nemuri le soltó la muñeca y observó cómo su estudiante volvía a subir por el sumidero que había abierto en la calle. Muy bien, caballeros, dijo Nemuri una vez que desapareció de la vista. Atemos a este niño travieso, ¿de acuerdo? Mientras Izuku se elevaba por los aires, guardó con cuidado y deliberación todas sus emociones en una pequeña caja en el fondo de su mente. Su dolor, su confusión, su rabia, todo quedó a un lado para poder lidiar con ello más tarde. Sabía que no era precisamente sano. Pronto tendría que dejar salir esas emociones y procesarlas. Pero por ahora, necesitaba ser el símbolo que Olmig creía que podía ser, al menos hasta que esta pelea terminara. Kaminari lo esperaba cuando aterrizó en el hormigón destrozado de la calle. El rubio se tambaleaba como un borracho mientras se tambaleaba hacia él. Izuku se agachó bajo uno de sus brazos y le puso una mano en la cintura. «Guau. Tranquilo, Chargebolt», dijo Izuku mientras lo estabilizaba. «Estás bien, amigo. Lo logramos». Kaminari se apoyó con fuerza en él. «De verdad que lo logramos. Digo, hiciste mucho. Los de Pocahontas prácticamente se rindieron al ver cómo derrotaste a su jefe. Y Tokoyami les metió el miedo en la cabeza cuando se tragó esa gran explosión con sombra oscura. Pero lo logramos». «Sí, tío», dijo Izuku con una risita. «Lo conseguimos». Mientras ambos permanecían allí, decenas de policías esposaban a la multitud de miembros del Ejército de Liberación de Meta. Los héroes observaban, asegurándose de que ninguno causara problemas. Escuadrones de médicos también se abrían paso entre la multitud y atendían a los heridos. Era una victoria enorme. Pero Izuku no podía alegrarse. Sentía la cabeza llena de algodón. Incluso sus emociones positivas se silenciaron y se apartaron mientras se concentraba en aferrarse a su personaje de héroe como a un escudo. Deku. Rayo de carga. Los dos se giraron hacia los gritos. Lemillion los saludó con los brazos frenéticamente. Hiro siguió un paso, visiblemente encogido de vergüenza por el entusiasmo excesivo de su senpai. Kaminari se abalanzó hacia adelante al ver que ellos dos avanzaban. «Oye, Kaminari», lo que Hiro iba a decir después se perdió cuando Kaminari se abalanzó sobre ella y la besó con fuerza. Por un instante, Hiro se quedó en shock. Pero la sorpresa se disipó enseguida y ella comenzó a devolverle el beso. Lemillion se acercó a Izuku.
Bueno, no lo vi venir. Pero bien por ellos. ¿No podían esperar 2 días? Se quejó Izuku. Le debo a Tsuo una semana de fregar los platos. Hir le hizo una seña obscena a Izuku por ese comentario, pero no hizo nada para desentenderse de Kaminari. Togata rió entre dientes y le dio una palmada en el hombro a Izuku. No estoy seguro de que obtengas esa reacción, dijo, pero hay alguien que quiere verte. Asintió con la cabeza en dirección a donde habían venido él y Hir. El resto del equipo de rescate caminó hacia ellos. Edgesot estaba al frente, hablando por su auricular. Momo y Shinso iban detrás de él. Caminaban más despacio, abriéndose paso con cuidado entre los escombros y rodeando a los miembros del MLA que estaban atados. Entre ellos, con un brazo sobre cada uno de sus hombros, estaba Himiko, susurró Izuku. Lo primero que notó fue que Himiko había palidecido aún más durante su cautiverio. Siempre había sido pálida, pero ahora su piel era blanca como el papel y se estiraba sobre sus mejillas demacradas. Sus ojos eran oscuros y angustiados. Gruesas y oscuras ojeras la rodeaban. Incluso desde esa distancia, Izuku pudo ver cortes y moretones que se deslizaban por debajo del cuello del mullido suéter verde que llevaba puesto, algo que sin duda Momo le había hecho. Las mangas le cubrían las manos y rebotaban ligeramente con cada paso que daban los tres. Por las líneas definidas de su rostro y sus prominentes clavículas, era fácil ver que había perdido demasiado peso. La euforía de Izuku al verla se contraponía al horror que sentía por su estado. El polvo se levantó a su paso mientras Izuku volaba hacia Himiko. Aterrizó con la mayor suavidad posible a pocos metros de ella. Momo le sonrió y Shinso asintió solemnemente. Izuku dio 2 pasos vacilantes hacia ella. Himiko. Su cabeza se echó hacia atrás sobre sus hombros. Un único ojo ámbar se abrió lentamente, con la pupila dilatada. Una pequeña sonrisa cansada floreció en su rostro. Sabía que vendrías, susurró. Lo prometí, ¿no? Izuku le devolvió la sonrisa, la primera sonrisa sincera que le había dado en todo el día. Levantó la mano derecha para apartarle un mechón de pelo de la cara. Himiko, sentido de peligro, le gritó en los oídos. Uno para todos se encendió por reflejo. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par mientras el mundo se ralentizaba a su alrededor. Con un pensamiento casi consciente, un látigo negro surgió de su codo. Atravesó la manga de su traje para envolver su mano, envolviéndola en un guante de zarcillos negros. Se abalanzó hacia atrás, alejándose del grupo. Bajar. Sus nervios se encendieron cuando la explosión le atravesó la mano. Su improvisado guante látigo negro impidió que la explosión afectara a los demás, pero también envió la fuerza de vuelta a la mano de Izuku. La explosión inicial le quemó la piel mientras los huesos de su mano se quebraban bajo la onda expansiva. Un grito escapó de la garganta de Izuku al caer de rodillas de dolor. Los gritos de sus amigos y compañeros héroes quedaron ahogados por el dolor abrumador y constante. Pero incluso en esa neblina, Izuku podía sentir un trasfondo de sentido del peligro que le advertía que aún no había terminado. No. Izuku levantó la vista entre las lágrimas que se le habían escapado por reflejo y vio a Kurious acercándose a él. Su cabello estaba alborotado, sus ojos brillaban con una energía frenética. Su abrigo forrado de piel estaba cubierto de polvo y mugre de la batalla. ¡No! Así no es como se supone que debe ser la historia. Retírate, curioso. Lemillion se interpuso entre Izuku y los dos. Se acabó. Has perdido. Esto no debía terminar así, dijo Kurious, con la mirada fija en Izuku. Se suponía que debía morir. Qué lástima, qué triste, se burló Shinso. ¿Por qué no vas a llorar? Moriría y tu victoria quedaría teñida de rojo con su sangre. Kurious ignoró a Shinso y siguió mirando a Izuku. La tragedia te elevaría. Dejarías de ser solo un símbolo. Su tono se tornó reverente, casi de adoración. Serías un dios. ¿Estás loco?, espetó Izuku. Apretó los dientes y empezó a ponerse de pie. El dolor le hizo ver puntos negros. No soy nada especial. Te equivocas, negó con vehemencia. Eres nuestro salvador. Estos otros mestizos, Redestro, el ejército de liberación, no importan. Tú sí. Tu peculiaridad, no soy Mikyok. Rugió Izuku. Frustración, ira, pena, dolor, todo bullía dentro de Izuku. Eso es lo que la gente como tú nunca ha entendido. Son mis decisiones, mis acciones, eso es lo que me hace un héroe. Se irguió mientras miraba fijamente a Kurious. No soy tu historia, no soy tu salvador. Soy un héroe.
Y salvo a la gente de gente como tú porque sé exactamente lo que significa ser impotente. Soy un héroe porque siempre me levantaré y lucharé cuando la gente esté en peligro. Lucharé por la gente que no puede defenderse a sí misma. Porque la vida no es justa. Y las personas no son iguales. Por eso depende de nosotros hacer que las cosas sean iguales. Defendiendo a la gente que no puede. Eso es lo que soy. Eso es lo que me hace un héroe. Y alguien como tú nunca lo entenderá. Lo entiendo. Suplicó. Izuku, el rostro de Chitose se quedó en blanco. La luz frenética de sus ojos se apagó al dejar caer las manos a los costados. Su mandíbula se aflojó y los músculos de su rostro se relajaron. Me alegro mucho de que haya terminado. Izuku se giró mientras Shinso seguía hablando con su voz. Pensé que ibas a seguir así para siempre, Deku. Buen trabajo, Geas. Shinso inclinó la cabeza en agradecimiento. ¿Puedes hacer que desactive su don? Puedo hacerla hacer el pino y cantar canciones de algún espectáculo si quieres. Solo el Kirk, por ahora, dijo Izuku. Mientras tanto, Himiko necesita ir al médico. Creo que quieres decir que ambos necesitan ir al médico, interrumpió Momo bruscamente. También necesitas que te revisen la mano, Deku. Le dedicó una pequeña sonrisa. No eres especial, ¿recuerdas? Sí, dijo después de un momento. Sí, vale. Su cuerpo se movió antes de que pudiera pensar. En un instante, Ochako vio a Lady Nagant apuntar su rifle al aire y, de repente, se lanzó hacia un helicóptero que caía. No viene nadie más, pensó mientras su mente se conectaba con su cuerpo. La mayoría de los héroes se han ido a su gran misión. Tengo que ser yo. Soy la única que puede ayudarlos. ¿Qué héroe los salvará? La voz de Lady Nagant era provocativa. Ochako ansiaba demostrarle que se equivocaba. Lo haré. Prometió. Soy el héroe Urabiti y lo salvaré. El helicóptero se precipitó por los aires. Sin su rotor principal, el de la cola empezó a lanzarlo en espiral al caer. Ochako maldijo en voz baja mientras descendía, intentando encontrar el mejor lugar para interceptarlo antes de que se estrellara contra el suelo o contra uno de los rascacielos cercanos. Solo necesito una mano para evitar que caiga, pensó desesperada. Pero incluso si le quito la gravedad sin controlarlo, su impulso podría llevarlo de lado hacia un edificio. Llevó al límite su equipo de apoyo para adelantarse al helicóptero que caía. Observó la rotación de la cola para calcular su ritmo mientras se nivelaba. Una respiración, luego otra, esperó. Ahora. Cuando la cola pasó junto a ella, se lanzó hacia el morro del helicóptero. Las yemas de sus dedos rozaron la placa frontal, justo lo suficiente para que su don se activara. El helicóptero se tambaleó violentamente al anularse la gravedad. Ochako clavó los dedos y balanceó las piernas. Se abrazó al morro del helicóptero y empujó con todas sus fuerzas. Deja de girar. Le rogó al mundo que redujera la velocidad. Extendió una pierna y disparó con la bota para intentar contrarrestar el impulso. El estómago de Ochako se rebeló mientras luchaba por mantener el equilibrio. Luchó desesperadamente contra las náuseas. El mundo a su alrededor se volvió borroso. Quiso cerrar los ojos para intentar combatir el mareo, pero no podía arriesgarse a que se acercaran demasiado a uno de los edificios. Finalmente, por fortuna, la rotación comenzó a disminuir. Ochako presionó su frente contra el frío cristal de la cabina y suspiró aliviada. Al detenerse la rotación del helicóptero, se reajustó, balanceando las piernas por encima de la cabeza y comenzando a empujar suavemente el helicóptero ingrávido hacia el suelo. Su mirada se dirigió rápidamente al tejado donde había estado Lady Nagant, solo para ver que la villana había desaparecido. Ochako reprimió las ganas de gruñirle a la enfermera que le vendaba el muslo con gasa. El disparo que la había alcanzado requirió 16 puntos. Los médicos habían prometido mitigar lo peor, pero acabaría dejándole una cicatriz. Era curioso. Ochako nunca había sido particularmente vanidosa. Pero la idea de que Lady Nagant le hubiera dejado una marca indeleble en el cuerpo le revolvía el estómago. Les prometo que estoy bien, dijo cuando la enfermera terminó. Ochako estaba cansada y desesperada por ducharse. La prensa y los servicios de emergencia le habían agotado la paciencia. ¿Ya me pueden dar de alta, por favor? Pensé que ese se suponía que sería mi estilo, nena. Los ojos de Ochako se abrieron de golpe. Izuku. Su corazón dio un vuelco al verlo en la puerta. Tenía el pelo revuelto y salvaje, cubierto de ceniza y polvo. Tenía la cara limpia, pero aún le quedaba suciedad en los bordes del cuello y las orejas. Ochako casi saltó de la mesa, haciendo una mueca de dolor al impactar su pierna herida.
Pero no se detuvo hasta que se lanzó a los brazos de su novio y lo estrechó en un abrazo. Él gruñó al impactarlo, pero aún así levantó los brazos para rodearla con los hombros. Ochako ignoró el ligero olor a sudor y se acurrucó en su abrazo. Se empapó del calor de su cuerpo. El hospital estaba helado y los pantalones cortos y la sudadera que Manual le había traído de su agencia no le hacían mucho frío. ¿Estás bien? La voz de Izuku retumbó suavemente en su oído mientras empezaba a divagar. Me crucé con Manual en el pasillo y me dijo que solo fue un rasguño, pero ¿estás segura de que estás bien? Nagant no te hizo daño, ¿verdad? Estoy bien, le aseguró mientras se acurrucaba. Solo ha sido un día largo. Solo al apretar la mejilla contra su pecho se dio cuenta de que aún llevaba puesto su disfraz de héroe. Levantó la vista bruscamente. Espera. ¿Cómo te fue en la misión? Bien. Izuku le sonrió. Su sonrisa estaba teñida de un cansancio profundo, pero era la primera sonrisa sincera que le había visto en la última semana. Encontramos a Himiko. Está viva y recibiendo tratamiento, pero estaba bastante herida. ¿La salvaste?, le dijo Ochako. Levantó una mano para acariciarle la mejilla antes de deslizarla hacia atrás para acariciarle el pelo de la nuca. Sabía con dolorosa certeza que, incluso a pesar de haber salvado a Toga, Izuku se culparía para siempre por el daño que ella había recibido antes que él. Cumpliste tu promesa, Izuku. La salvaste. Lo hiciste bien. Sí, supongo. Ochako observó las líneas del rostro de Izuku. El agotamiento que había visto se mezclaba con algo más profundo. Dolor, arrepentimiento o tal vez algo más parecido a la pena. ¿Qué más pasó?, preguntó. ¿Qué es lo que no me estás contando? Suspiró Izuku. Ochako le agarró la mano y lo jaló suavemente hacia las sillas junto a la cama del hospital. La enfermera salió por la puerta mientras ambos se sentaban. Puedes contarme lo que quieras. Lo sabes, le dijo con dulzura. Pero no tienes por qué hacerlo. Podemos quedarnos aquí juntos si quieres. Cuando luchaba contra el líder del MLA, Izuku tragó saliva con dificultad. Dijo que conocía a mi padre. Me dijo que Lady Nagant lo mató. Ochako sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué? Y nada tiene sentido ahora mismo, continuó. El HPSC solo envió a Nagant tras sus enemigos. Pero el HPSC fue quien envió a mi padre al MLA. Pero Red Destro parecía seguro de que mi padre era un miembro de verdad. Y dijo, Izuku suspiró. Dijo que le dijo a mi padre que me cuidaría cuando muriera. Pero según mi madre, ni siquiera supo de mí hasta después de que mi padre desapareció. Se inclinó y presionó un lado de su cabeza contra la de Ochako. Siento que cada vez que recibo una respuesta a una pregunta, surgen docenas más. Maldita sea, resopló Ochako. Izuku se apartó para lanzarle una mirada interrogativa. La dejé escapar. Si la hubiera detenido antes, oye. Izuku le acarició las mejillas, acallando sus autorrecriminaciones. Nada de eso. Me enteré de lo que hiciste por Manual y Kirishima. Lo hiciste increíble, Ochako. Salvaste un helicóptero que se estrellaba en medio de la ciudad. Le rodeó la espalda con las manos para abrazarla. Eres una heroína increíble, Ocha. Te quiero. Las lágrimas inundaron los ojos de Ochako. Yo también te amo. Izuku se apartó y se secó las lágrimas que le caían por la mejilla. Primero me robas la sudadera, y ahora también me quitas el llanto. Pronto no me quedará nada. Soltó una risa llorosa. Acostúmbrate. Se secó los ojos con la manga de la sudadera, tomándose un momento para recomponerse. Cuando sintió que había recuperado el control, miró a Izuku a los ojos. Vamos a atraparla, le prometió. Capturaremos a Lady Nagant y haremos que nos diga la verdad sobre lo que pasó. No va a hacerle daño a nadie más. ¿De acuerdo? La atraparemos. Juntos. Juntos. Izuku asintió. Un golpe en la puerta les llamó la atención. Una doctora estaba en el umbral. Su bata blanca estaba desabrochada sobre un uniforme azul. Les dedicó una sonrisa cansada. «Deku Yurabiti, ¿verdad?», preguntó. La señora Toga está despierta. Pidió que se les informe. ¿Podemos verla?, preguntó Izuku. Había un deje de desesperación en su voz. Un ratito, confirmó el médico. Está débil y necesita descansar, pero creo que le vendría bien verte al menos un rato. El doctor los condujo a los ascensores y subieron varios pisos. Pasaron por 2 controles de seguridad donde la policía les revisó sus licencias de héroe y se aseguró de que no estuvieran armados. Mientras caminaban, pacientes y enfermeras se detenían a mirarlos al pasar.
Varios se daban empujoncitos y señalaban. Izuku? Preguntó Ochako después de que un paciente les tomara una foto, solo para que una enfermera cercana la reprendiera de inmediato. ¿Pasó algo particularmente notable en tu misión? Oye, podrían estar señalándote, ¿sabes? Dijo a la defensiva. Atrapaste un helicóptero que fue derribado. Tú también eres un héroe. ¿Por qué siempre tengo que ser yo? Ochako arqueó una ceja con escepticismo. Eres tú quien todavía lleva puesto el disfraz de héroe y la mayoría de la gente no me reconocerá sin uniforme. Además, ese tono de voz me dice que definitivamente hiciste algo. Izuku suspiró. Puede que le haya dado un puñetazo a un tipo en la calle. Después de haberlo golpeado a través de un edificio. Creo que es un poco más complicado que eso, interrumpió una voz. Caminando hacia ellos desde el fondo del pasillo, el detective Tsukauchi levantó la mano a modo de saludo. Parecía exhausto, aunque eso no era un gran cambio para el hombre mayor. Le había crecido la barba desde la última vez que Ochako lo vio, y debajo de su sombrero y abrigo largos habituales, llevaba un chaleco táctico y su pistola enfundada en la cadera. «Detective», gritó Izuku. «Pensé que aún estarías al mando de la limpieza en Deika. Hay mucho trabajo por ahí, por desgracia», dijo, suspirando. «Pero yo dirigía el caso de Toga tanto cuando era miembro de la Liga de Villanos como desde que trabaja con la policía, así que era la opción lógica para informarle sobre lo que pasó cuando fue secuestrada. Acabo de terminar». Señaló con el pulgar hacia atrás, en dirección a donde venía. «Estaba preguntando por ti». «Íbamos de camino a verla», dijo Ochako. «¿Cómo que era más complicado?» Al parecer, Chitose Kizuki, alias Curious, grabó toda la incursión para la posteridad, explicó Tsukauchi. No solo grabó la pelea entre Deku y Redestro, dijo, señalando a Izuku con la cabeza. Sino que también grabó su enfrentamiento con Deku. Tu discurso ya se ha vuelto viral y está circulando por las redes sociales ahora mismo. Izuku suspiró. Ochako le frotó la espalda en señal de apoyo mientras contenía la risa. Muchos héroes dedicaban toda su carrera a grabar uno de esos momentos virales. Practicaban discursos frente al espejo para estar listos para una oportunidad que quizá nunca llegara. Pero ella sabía que Izuku, a pesar de lo mucho que amaba ser un héroe, siempre se sentiría un poco incómodo con toda la fama y notoriedad que conllevaba el trabajo. Era una de las razones por las que lo adoraba, pero aún así era divertido reírse a su costa. «Ánimo, chico». A Tsukauchi también le pareció gracioso por la forma en que sus labios se curvaron en una sonrisa apenas contenida. Solo te seguirá durante los próximos 40 o 50 años. El detective se marchó riendo y con paso alegre. Izuku simplemente negó con la cabeza. Ese hombre disfruta demasiado de esto. ¿Más alegría de la que Midnight-sensei iba a soportar?, preguntó Ochako con inocencia. Se rió de lo rápido que palideció ante la perspectiva. Vamos, señor. Y Glittrel, vamos a ver a tu otra novia. Ella no es. Ochako le dio un beso en los labios para interrumpirlo. Lo sé, prometió. Tú y ella tienen una conexión. Es especial. Pero sé que tú no la ves así. Izuku le dedicó una sonrisa torcida. Sus ojos brillaron al inclinarse. Te amo, susurró. Sus labios rozaron los de ella. El beso se profundizó rápidamente. Sus brazos subieron y lo rodearon por la nuca mientras él la inclinaba. Ochako jadeó mientras, la doctora se aclaró la garganta. Ochako e Izuku se separaron de un salto, ruborizados y con el rostro ardiendo. Los miró con desaprobación, pero sus ojos reían. Esto es un hospital, los regañó. Por favor, tengan un poco de decoro, lo siento, señora, murmuraron. El resto del camino hasta la habitación de Toga en el hospital estuvo plagado de una tensión incómoda. Varias enfermeras rieron disimuladamente al pasar, y Ochako se cubrió la cabeza con la capucha para disimular su rubor. Finalmente, llegaron a una puerta flanqueada por dos policías. El médico se giró hacia ellos. «Puedo darles unos minutos, pero solo unos pocos», les recordó. «Las heridas de Toga son graves, pero es una luchadora. Saldrá adelante, pero necesita descansar y recuperarse». Sonrió con dulzura. Por suerte, hablar con amigos durante la convalecencia tiene beneficios comprobados para la salud. Los va a necesitar. Gracias, doctor, le dijo Izuku. Se detuvo en la puerta. Inhaló profundamente y cruzó la puerta. Himiko yacía en la cama del hospital. Las máquinas zumbaban y pitaban a su alrededor. 2 vías intravenosas en soportes le suministraban lentamente líquido y sangre fresca a la muñeca.
Parecía diminuta y pálida, pero Izuku no cometería el error de llamarla indefensa. Él sabía mejor que nadie lo fuerte que era. Y Miko levantó la vista al entrar. Tenía la mirada apagada, pero sonrió al verlos. Mira lo que ha traído el gato. Hola, Miko, dijo. Izuku se sentó en la silla junto a su cama. Ochako se apoyó en la pared junto a él. ¿Cómo te sientes? De una puta madre, rió suavemente. Pero los medicamentos y la sangre me están ayudando. Al parecer, estaba al borde de la hipoxia y el shock anémico. Los médicos dijeron que debería estar curada en unas semanas. Al menos físicamente, pensó Izuku. Y Miko había pasado por mucho, y él haría todo lo posible por ayudarla, pero no estaba seguro de cómo alguien que había pasado por lo que ella había pasado podría recuperarse sin cicatrices. Si alguien podía, sin embargo, esa sería Miko. Si te hace sentir mejor, los tenemos, le dijo Izuku. Todos y cada uno de los miembros del MILA, en todas las células del país. Ni uno escapó. Y no podríamos haberlo logrado sin ti. Habrías encontrado la manera de cualquier manera, Izuku. Y Miko se recostó en su cama. Me alegro de haber podido ayudar. ¿Necesitas algo que podamos conseguirte? Preguntó Ochako. Quizás estés aquí un rato, así que podemos traerte algo. ¿Sabes qué le pasó a mi gato? Preguntó. Rouge está a salvo, le aseguró Izuku. Está con él y mi mamá ahora mismo. Bien. Y Miko suspiró aliviada. Me alegra que esté a salvo. La doctora tocó la puerta antes de asomar la cabeza. Se acabó el tiempo. Toga necesita descansar. Pueden venir a visitarla mañana en horario de visita. Sí, señora. Ochako puso la mano sobre la pierna de Miko y sonrió. Me alegra ver que estás a salvo, Miko. Nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Ochako caminó hacia la puerta. Izuku se levantó para seguirla. Volveré mañana, le dijo. Lo prometo. Lo sé. Y Miko le sonrió suavemente. Siempre cumples tus promesas, mi heroína.